pasó a Fortnite? Ahora es más dinero y menos alma tiene el juego. Antes era mejor, pero ahora es raro y caro. No tiene sentido, de verdad. ¿Por qué Tim Sweeney permitió todo esto? Ahora estamos viendo que Fortnite está teniendo una crisis más intensa en este año 2026. Todo empezó donde el evento final de los Simpsons está pasando y de repente alguien notó que en la parte de atrás de la escena salieron unas skins de los Brain Rots, y también porque mostraron el meme icónico del 6-7 transicionándose al capítulo 6 a 7. Oh my gosh, a little 6-7. Y ahí fue de donde empezó todo. Empezó el nuevo capítulo 7 recibiendo a un pic de 9 millones de jugadores, empezando en la temporada número 1 del capítulo 7, que es de Hollywood. Y viendo el mapa, es totalmente reciclado debido a las texturas del juego. Se ve que es una réplica o una copia reciclada de las texturas del capítulo 5 por lo que se ve, y de verdad no le veo una originalidad o la identidad del juego como solía ser antes, con una mirada de caricaturas y más cómicas como solía ser antes desde el empiezo del capítulo 1. Y después salieron muchas colaboraciones, pero random por semana, y aún se está viendo muchas skins y colaboraciones semanal, que eso nadie se los esperó, pero fue sorprendente. Pero al mismo tiempo hay algunas skins que a la gente se puso confusa y diciendo que esta skin no vale la pena. ¿Quién hizo estas colaboraciones? Nadie realmente los pidió. Y eso poco a poco como que la gente se está confundiendo mucho y están dejando de jugar por un tiempo, o como tal también empezó un aumento bajo en los códigos de creadores, porque los creadores se estaban quejando un poco de que los ingresos de sus códigos de creadores a comprar en la tienda han tenido unos altos y bajos, pero mayormente se había visto unos ingresos muy bajos en términos de la ganancia de dinero cuando usan códigos de creadores. Y eso estaba pasando por el resto del final del año 2025 y hasta pasando hasta 2026, que fue este mes de marzo uno de los cambios más impactantes que impactó a muchos jugadores, y es el recién cambio del precio de los pavos. Y ya estaban tirando mucho hate a Epic Games, y es que están pagando más por menos pavos, diciendo una noticia que supuestamente para pagar los gastos para mantener los servidores vivos en el juego, que supuestamente tenían que subir el precio de los pavos y pagar por menos pagos para pagar sus gastos en los servidores de los juegos y seguir el juego con vida, mejor dicho. Pero mientras están gastando más, pero más dinero de lo que están gastando más de lo que se ganan en las oficinas de Epic, y también solo está gastando mucho dinero para mejorar Unreal Engine, para crear juegos y para crear más actualizaciones y funciones. Pero aquí estoy pensando con mis amigos Manuelo y Sudiplay, que también se entera más de las filtraciones del juego, y que Epic nos quiere decir de los mapas que están generando muchísimo dinero. Por ejemplo, los mapas que están haciendo estos jugadores de Steel a Brain Rot, que están ganando muchísimo dinero y han tenido un pic de 1.000 millones de jugadores, y aún en estos días se están jugando los mapas de Steel a Brain Rot y están generando un promedio de $50,000. Epic prefiere pagar más a los creadores que hicieron esos mapas de Steel a Brain Rot, y por eso se están quejando que no tienen muchísimo dinero por esa misma razón. Y después ellos diciendo que ahora tienen que tener el enfoque principal en hacer colaboraciones con empresas y compañías de varios videojuegos o multiversos de películas, que eso fue lo más estúpido y más random de lo que yo he escuchado. Que eso es el mayor problema, en vez de enfocarse en la originalidad o la identidad del juego para mantener el juego vivo y mantener la misma corriente como Fortnite debería haber sido como antes, debido a las texturas o un nuevo look o una nueva mirada del mapa con texturas nuevas y creadas desde cero, nuevas armas o armas
que pueden devolver, como es, por ejemplo, las armas del OG. Bueno, una arma volvió como si fuera... Una de esas armas volvieron al mapa, que fue la escopeta de combate, una de mis armas favoritas. Pero desde el lanzamiento o antes del lanzamiento del capítulo 7 de temporada 2, sacaron anuncios o teasers de unas skins que van a salir en la próxima temporada, o mejor dicho, que van a estar en la fase, que es Bugs Bunny. Y vimos también que en ese teaser o en el trailer que se vieron a Ballerina Capuchina, que eso es lo más raro que vi y es lo más absurdo de lo que se había sacado estos últimos días en Fortnite, que yo dije, ya Fortnite ya perdió la cabeza, yo no sé qué están haciendo. Y después, aparte, que van a sacar a Pato Lucas, a Lola la Conejita, a Beyblade, que es un anime que yo no sé qué es, Game of Thrones, las skins de Pig, los Yetis, yo no sé de dónde salieron esos Yetis, el Mandalorian con el Baby Yoda, el Steve Austin y Liv Morgan de los peleadores de la WWE. Y ahora que están diciendo que el trabajo con Disney están volviendo a hacerlo en proceso, o mejor dicho, están volviendo a trabajar otra vez en Disney. Por ejemplo, a Lightning McQueen, que lo mencionaron recientemente, que esa es otra cosa. Si habíamos visto o hemos escuchado que sacaron un modo del parque de Disney, o una imitación o una simulación pequeña del parque de Disney como en la vida real, pero por lo que yo vi y yo lo intenté yo mismo, no le vi tanta importancia y era tan limitado el tiempo de jugarlo en términos de los minijuegos y el tiempo que se iba a quedar en la página principal del juego. Para mí era decepcionante, pero para algunos sí era decepcionante, pero apenas a algunas personas les gustaron por los minijuegos, aunque fueron cortos. Pero eso de que el mapa no era tan explorable, pero no es como un tal simulacro como los parques de la vida real actual, sino por los minijuegos que eran bien cortitos. Y bueno, los minijuegos yo no le vi tanta importancia, de verdad. Pero lo peor es esto, que dijeron los filtradores supuestamente que Tum Sahur está en proceso de hacer la skin, y yo dije, wow, Fortnite de verdad está metiendo la pata, y yo creo que ya Fortnite murió esta vez. Y eso fue uno de los peores protagonistas del Brainrot, que esto fue lo que Tim Sweeney le hizo caso y dijo, oh, ahí está Brainrot, vamos a hacer las skins, ok, trabajen en eso. Y desde muy antes se había visto en los eventos finales de los Simpsons que otra vez, yo ya lo había dicho al principio del video, que donde varios amiguitos de Stellar Brainrot lograron salir en la parte de atrás de la escena, vamos a decir una escena de endgame. Y yo creo que este juego va a estar aún más perdido y alocado cuando salgan esas skins en la tienda de los Brainrots de Tum Sahur y yo no sé quién más. Y ahí va a empezar donde ya Fortnite perdió toda la identidad de su origen. Básicamente va a ser un Fortnite bien confuso, ya ni siquiera sabemos qué Fortnite es, pero se ha puesto aún más peor, y fue una de las noticias de hoy más adoloridas y decepcionantes. Más de 2000 empleados han sido despedidos en las oficinas de Epic Games. El problema es que están gastando más de lo que se ganan, y esto es lo que está pasando ahorita, que es lo más triste, que despidieron a muchísimas personas y algunas que son más importantes de toda la empresa del juego y Epic Games. Y es una dama que se llama Francesca Palamara, que fue toda la producción del arte de Epic Games, que maneja cómo se va a ver todas las portadas del juego, como en Epic Games, en la tienda de Epic Games, en la página de Epic Games, cómo se va a ver las portadas o las miniaturas en YouTube, en los banners de YouTube, el logo de YouTube, cómo se va a ver el diseño en las plataformas, vamos a decir, que sean las redes sociales, Twitter, Instagram, todas esas páginas por todos lados. Y uno de los diseñadores de Jonesy y Ramírez originales del OG, que fue ese señor llamado Vitali, no sé si lo dije bien. Y también despidieron a Evan Kinney, que fue uno de los desarrolladores más importantes de la empresa, que se encargó de los eventos dentro del juego, el nuevo sistema de rivalidades que sería de esta temporada de ahora, el matchmaking de las partidas, la seguridad de los torneos, sea de Cash Cups,
eventos de dinero, de los skins, todo eso, y la corrección de los bugs dentro del juego, que se ha puesto a arreglar los bugs. Hay unos cambios en el juego, van a sacar esto, van a añadir aquello, etcétera. Eso de despedir tanta gente, eso fue lo más decepcionante que yo he escuchado, y esto es lo que está pasando dentro de las oficinas de Epic Games y Fortnite el día de hoy. ¿Y qué quiero decir con esto? Para resumir en corto, por lo que yo veo, poco a poco ya Fortnite está muriendo. No sé cuánto tiempo les queda, pero sí puedo decir que Fortnite no está muerto aún, pero está perdiendo de lo que se hacía especial el juego. No es solo por el dinero, no son solo las colaboraciones, no es solo el precio de los pavos, es la identidad, es el alma del juego. Porque cuando un juego empieza a enfocarse más en vender que en crear, más en lo viral que en lo memorable, ya está empezando a perder la propia comunidad. Y aquí es donde viene la pregunta real: ¿Epic Games va a seguir por este camino arriesgándose a perder todo su fanbase, o van a escuchar a la comunidad de todo Fortnite, todo el mundo, antes de que sea demasiado tarde para que hagan estos cambios y que el juego vuelva a la normalidad como tiene que ser? Porque todavía están a tiempo, pero si siguen así, Fortnite no se va a morir de golpe, se va a ir apagando poco a poco a lo largo del tiempo. Puede ser en semanas, puede ser en meses, no sabemos cuánto tiempo les queda para terminar el juego, así que se tienen que decidir antes de que sea tarde. Y Manuelo interrumpió el video otra vez, no sé por qué, pero en fin, ¿qué piensan ustedes en los comentarios? Déjenos saber qué tienen sus opiniones, y eso fue todo lo que quiero hablar en el día de hoy, así que muchísimas gracias, hasta luego.